¿Has tenido alguna vez un amigo que pensaste que conocías muy bien, pero entonces sucedió algo que te mostró otra cara de él que nunca habías visto antes? Algo por el estilo pasa frecuentemente cuando los cristianos comienzan un estudio serio del apóstol Pablo. Ahora, la mayoría de los cristianos están familiarizados con Pablo y sus epístolas. Escuchamos muchos sermones basados en sus cartas y con frecuencia nos enfocamos en ellas en estudios bíblicos. En muchas maneras, se le percibe como un amigo muy familiar. Pero muchos cristianos que profundizan en la vida y teología de Pablo se sorprenden de lo que encuentran. En esta serie de lecciones vamos a explorar el corazón de la teología de Pablo. Hemos llamado a esta primera lección Pablo y su teología. Comenzaremos este estudio enfocándonos en la vida de Pablo, así como en sus escritos, para encontrar los elementos esenciales en su teología. Al mirar a Pablo y a su teología, tocaremos tres asuntos principales. Primero, exploraremos algunos aspectos importantes del trasfondo de Pablo y veremos cómo estos influyeron profundamente en sus creencias cristianas. Segundo, veremos cómo las creencias de Pablo se relacionaban con su ministerio como apóstol. Tercero, identificaremos las perspectivas teológicas centrales de Pablo, esas ideas cruciales en las que Pablo basó muchas de las cosas que enseñó a otros. Comencemos echando un vistazo al trasfondo cultural de Pablo. Todos sabemos por experiencia propia que muchas cosas influyen en lo que creemos de Dios, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nunca nadie ha desarrollado teología en un vacío, y esto también fue verdad para Pablo. Aunque el Espíritu Santo condujo a Pablo a la verdad de la fe cristiana, el Espíritu también utilizó muchos aspectos del trasfondo de Pablo en el proceso para guiarlo hacia la verdad. Y esto quiere decir que si queremos entender el corazón de la teología de Pablo, debemos familiarizarnos con su vida. Sabemos que creció bajo dos fuertes influencias culturales. Por un lado, la cultura judía lo afectó grandemente, y por el otro, su exposición a la cultura gentil greco-romana lo impactó de manera significativa también. Las creencias cristianas de Pablo dependieron de su herencia judía de muchas maneras. De hecho, si subestimamos la influencia que la herencia judía tenía en Pablo, estaremos muy cerca de perder el corazón de su teología. Podemos ver qué tan importante era esta herencia para él de diferentes maneras. Por un lado, el registro del Nuevo Testamento deja ver claramente que Pablo estaba muy consciente de su herencia judía antes de que se convirtiera en cristiano. La descripción que él mismo hace acerca de su juventud antes de su conversión revela que él estaba firmemente comprometido con el judaísmo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 5, Pablo proclama haber sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era un fundamentalista religioso, completamente dedicado a preservar y seguir las tradiciones de Israel. Escuchemos cómo se describió a sí mismo en Gálatas capítulo 1, versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. De hecho, antes de su conversión, el celo de Pablo por el judaísmo era tan grande que perseguía violentamente a la iglesia cristiana como si fuera una herejía judía. Más aún, Pablo fue altamente educado en las tradiciones del judaísmo. Según Hechos capítulo 22, versículo 3, él había sido estudiante de uno de los rabinos más famosos de Jerusalén, el rabí Gamaliel. Lejos de ser un fanático ignorante, Pablo estaba altamente entrenado y era muy sofisticado en su entendimiento de la teología judía y la escritura. La cultura judía de Pablo no era solamente importante para él antes de convertirse en cristiano. Él también permaneció profundamente arraigado a esta misma herencia después de su conversión. Por ejemplo, aún como cristiano, continuó observando muchas costumbres judías. Como dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, «Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley». El Nuevo Testamento registra muchas veces cuando Pablo, el cristiano, cuidadosamente siguió las tradiciones de sus padres.
Aún después de que los judíos habían perseguido severamente a Pablo debido a su fe en Cristo, la identidad étnica de Pablo y su lealtad fueron tan fuertes que todavía quería desesperadamente salvar a los judíos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículos 2 al 5, él escribió: «Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos». Con la importancia del trasfondo judío de Pablo en mente, estamos en posición de hacernos esta pregunta: ¿cómo influyó el trasfondo de Pablo en su teología cristiana? Esta influencia es evidente de muchas maneras en cada página de las epístolas de Pablo, pero dos temas son particularmente importantes para recordar. Primero, tanto como judío como cristiano judío, Pablo creyó en la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Él confió y se sometió a ellas sin reserva. Pablo nunca creería algo que contradijera las enseñanzas del Antiguo Testamento. Desafortunadamente, en diferentes épocas de la historia de la Iglesia, y aún en nuestros propios días, algunos teólogos han sugerido que Pablo rechazó las enseñanzas del Antiguo Testamento y las reemplazó por su nueva fe en Cristo. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Pablo estaba completamente enraizado en el monoteísmo de Israel del Antiguo Testamento y creía de todo corazón en los requisitos morales de las Escrituras hebreas. Si algo podemos decir de Pablo es que sabemos con seguridad que nunca creyó, ni por un momento, que su fe cristiana habría una brecha entre él mismo y el Antiguo Testamento. En su lugar, su compromiso con Cristo profundizó su devoción a estas Escrituras. Escuchemos cómo Pablo instruyó a su protegido Timoteo con relación al Antiguo Testamento en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». La Biblia hebrea continuaba siendo la Biblia de Pablo. En segundo lugar, Pablo también se aferró firmemente a la creencia judía de que Dios enviaría un día al Mesías, el gran hijo de David, quien terminaría el sufrimiento de Israel y extendería el reino de Dios a todas las naciones gentiles. De hecho, la razón por la que Pablo se convirtió al cristianismo era porque creía que Jesús era el tan esperado Mesías. Por eso es que Pablo no vaciló en llamar a Jesús el Cristo o Christos, que es la traducción griega de la palabra hebrea Meshiach o Mesías. Pablo no percibió al cristianismo como un reemplazo del judaísmo. Más bien, él creyó que el cristianismo era la rama del judaísmo que reconoció que Jesús era el verdadero Mesías. Estos pilares de la fe judía, la completa sumisión a las Escrituras y esperanza en el Mesías, fueron dimensiones esenciales para las perspectivas cristianas de Pablo. De estas y otras maneras, las creencias cristianas centrales de Pablo dependieron de su herencia judía. Pero Pablo no solo fue influenciado por su herencia judía. El Espíritu Santo también utilizó el contacto de Pablo con la cultura gentil para moldear su teología. En primer lugar, debemos notar que a lo largo de su vida, Pablo no solamente vivió en la Palestina judía, sino que en diferentes ocasiones vivió también en el mundo gentil. Según Hechos capítulo 21, versículo 39, Pablo vino de la ciudad gentil de Tarso en Cilicia. En Hechos capítulo 22, versículo 3, leemos que él había sido criado en Jerusalén. Pero en Hechos capítulo 9, versículo 30 y capítulo 11, versículo 25, indica que Pablo otra vez vivió en Tarso como adulto. Además de esto,
el contacto de Pablo con el mundo gentil estaba reforzado por el hecho de que él gozaba de completa ciudadanía romana. De hecho, según Hechos capítulo 22, versículo 28, él no había comprado su ciudadanía, sino que había nacido en ella. En varias ocasiones, en el libro de Hechos, leemos que Pablo defendió activamente sus derechos como ciudadano romano con el fin de promover el Evangelio y de defenderse a sí mismo. Más aún, las cartas de Pablo a las iglesias gentiles demuestran su deseo de observar las costumbres gentiles por el bien del Evangelio cristiano. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, él hace una declaración notable. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Pablo conocía también la cultura gentil, que era capaz de distinguir la fina línea y de adaptar su conducta a las costumbres gentiles, a la misma vez que seguía obedeciendo la ley de Cristo. Finalmente, Pablo también se mostró a sí mismo como conocedor de la sofisticada literatura pagana. En pasajes como Hechos capítulo 17, versículo 28, y Tito capítulo 1, versículo 12, Pablo de hecho se refiere y aún cita filósofos paganos. Él estaba bien educado en las filosofías y religiones del mundo greco-romano. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué efectos tuvo en Pablo su conocimiento de la cultura gentil? ¿Cómo influyó la exposición a la cultura gentil en Pablo? Primero que nada, debemos dejar en claro que el conocimiento de Pablo acerca de la cultura gentil no lo llevó, como algunos han dicho, a alterar el cristianismo para hacerlo aceptable a los gentiles. Él permaneció claramente judío en su orientación básica. Sin embargo, el contacto de Pablo con el mundo gentil lo afectó por lo menos de dos maneras. Por un lado, lo equipó para ministrar a los gentiles fuera de la iglesia. Él conocía mejor que nadie los valores y creencias de los gentiles y estaba bien preparado para llevarles el evangelio de manera efectiva. Por esto es que leemos en Romanos capítulo 11, versículo 13, que Pablo se llamó a sí mismo el apóstol a los gentiles. Más allá de esto, Pablo estaba preparado también para ministrar a los gentiles dentro de la iglesia y aún hasta pelear por ellos. De hecho, el ministerio de Pablo a los gentiles lo enredó en una de las más serias controversias de la iglesia del primer siglo, a saber, la pregunta de si se debía o no forzar a los creyentes gentiles a ser circuncidados. Según Hechos capítulo 15, Pablo jugó un papel importante en convencer a los apóstoles y ancianos de que los gentiles conversos no necesitaban ser circuncidados. Y en su carta a los Gálatas, habló fuertemente en defensa de los derechos de los gentiles para no someterse a la circuncisión. Pero esta controversia representó la preocupación más amplia que Pablo tenía por los gentiles en la iglesia. Mientras que muchos judíos cristianos de sus días consideraban que los gentiles eran creyentes de segunda clase cuando mucho, Pablo siempre insistió que Cristo había destruido la barrera divisoria entre judíos y gentiles. Como él escribió en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa». Un tema central en muchas de las epístolas de Pablo fue que Jesús había abierto la puerta de salvación a las naciones gentiles, para que cualquier gentil que estaba en Cristo fuera contado como un judío de sangre pura y perfecto cumplidor de la ley a los ojos de Dios.